Bueno, hoy decíamos que bueno, este pueblo ha sido formado principalmente por alemanes del Volga y bueno, después se han ido quizás fusionando también otras corrientes. Pero bueno, ¿cómo llegan hasta acá los alemanes del Volga? Háblanos un poquito de eso. Sí, la historia de los alemanes del Volga en sí es muy particular. Alemania estaba en el año 1700 aproximadamente, en una miseria total. Entonces la gente de las zonas rurales ya no tenía cómo vivir, ¿no? Aparte venía de la Guerra de los 7 años, muy famosa en el mundo, ¿no? En aquel momento, y eso hizo que una zarina alemana, estaba casada con un zar ruso, hizo que pudieran venir inmigrantes alemanes a la zona del Volga de Rusia. Bueno, ahí con un montón de privilegios, no privilegios, sino con cosas que les cedían para que hicieran de esa zona una zona prácticamente árida, una zona fructífera. Los alemanes del Volga estuvieron allí 100 años aproximadamente. Se les terminaron esos, digamos, entre comillas, privilegios de los que gozaban. Entonces habían cambiado todo las autoridades rusas y ya no respetaban esos convenios que habían hecho como para emigrar a Rusia. Entonces esta gente buscó otros lugares y llegaron a América, como llegaron un montón de otras colectividades, ¿no? Nunca perdieron su lengua y montones de características que hacen a los alemanes. Siempre se consideraron alemanes, aunque algunos hayan nacido en el Volga. Claro, es así porque una de las cláusulas de emigración de Alemania a Rusia era que les iban a permitir seguir con su idioma, con su cultura, con su religión. Y no tenían por 100 años que hacer el servicio militar para el Estado ruso. Y bueno, pasaron esas condiciones, ¿no? Fueron cambiando todo y el alemán conservó justamente esas cosas porque en sus casas prácticamente hablaban ruso para afuera, pero en sus casas a sus hijos todo le conservaban el alemán. Por otro lado, hay que decir que es una cultura muy fuerte porque fíjense, hoy en día en Santa Anita el 80% todavía hablamos alemán y somos ya a veces hasta 10ª generación, ¿no? Y es una cultura muy fuerte para que haya permanecido, ¿no? En el seno de la familia. Y bueno, los alemanes del Volga vinieron en el año 1878 a la Argentina, se radicaron en el sur de Buenos Aires, luego acá en Entre Ríos, en la colonia muy conocida, colonia General Alvear, cerca de Diamante, fundando un montón de aldeas ahí. Y bueno, el Estado le había cedido tierras que después los colonos iban pagando. Toda esa parte que el gobierno de Entre Ríos destinó para los inmigrantes se fueron terminando. Entonces, Santa Anita justamente surge porque habían un montón de alemanes del Volga dando vuelta por ahí, y ahí engancho con la historia que comenté hace un momento del reverendo padre Becher, que interesado por esta familia que iban a caer en manos de cualquiera, entonces tomó esa decisión de comprar un campo, de endeudarse y de darle, prácticamente todos somos descendientes acá en el pueblo de esa epopeya de nuestro fundador, ¿no es cierto? Y así llegamos acá, y hoy en día nuestros hijos tratan de mantener un poco la cultura, a veces obligado un poco por los padres, pero cuando van creciendo lo van entendiendo, como de pronto lo pude haber entendido yo, y hoy estoy en esto que hacemos todos los años acá en Santa Anita. Mi abuelo siempre me decía que su sangre era alemana, pero su corazón era netamente argentino. Y bueno, hoy en día la comunidad de los alemanes del Volga, me atrevo a decir en todo el país, es una comunidad muy integrada, ¿no? Y que ya caló muy hondo, ¿no? Ya en la provincia de Entre Ríos y en el país ya somos muy reconocidos de que somos parte del crecimiento de la Argentina, y eso particularmente me llena de orgullo, ¿no? Y los alemanes, mi abuelo también me decía siempre que había que estar agradecido a este país. Tuve un caso, si me permiten agregar algo más, una visita de un señor que sus padres en el año 1870 aproximadamente no emigraron a Argentina, se quedaron. Vino todo el problema que tuvo Rusia con los bolcheviques, Stalin, todas esas políticas retrógradas también, que muchos alemanes del Volga, por ser alemanes del Volga o considerarse alemanes del Volga, fueron reportados a la Siberia. Entonces, cuando nos visitó hace un par de años, él estuvo muchos años en una mina de carbón, sin salir al aire, ¿no? Haciendo trabajo forzado. Entonces, él no podía entender, por ejemplo, que nosotros en Santa Anita izáramos la bandera alemana.
al lado del mástil mayor con la bandera argentina. Claro, él se refería a la libertad que hay en este país, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros siempre tenemos que agradecer. Que a veces la criticamos o ya estamos muy metidos en todo, pero este país nos da mucho, les dio mucho a nuestros abuelos y nos sigue dando. Yo creo que recuperando un poco de la fuerza de ellos, nosotros tenemos que salir adelante, no nos queda otra.